Ahora, hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy en Santiago capítulo 4, los primeros 5 versículos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Siempre damos gracias por tu palabra, porque cada día nos enseña. Gracias porque he puesto en el corazón de nosotros ir todos los días buscando lo que tú tienes para nosotros, como queremos hacerlo hoy. Habla en nuestro corazón, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La carta a Santiago, que es una carta bastante práctica, apunta a una fe práctica. Y cuando digo de una fe práctica, estoy diciendo que se refiere a descansar en el Señor, a confiar en el Señor, a esperar en el Señor. No importa lo que esté pasando, no importa lo que tenga, no importa lo que no tenga. El Señor siempre me va a dar absolutamente todo. Y esa es la convicción que mueve mi vida, como decía, aún quizás en las situaciones más difíciles. Hay un salmo, el 107, versículo 8, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y es un llamado a buscar en Dios lo que es Dios, lo que tiene Dios, lo que hace Dios, que es muchísimo más incluso de lo que vemos. Sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y está hablando a nosotros. Y mira lo que dice el 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y la idea es que en Cristo no nos falta nada. Y nuevamente el tema de la fe. Cuando nosotros decimos que en Cristo no nos falta nada, que Cristo es suficiente para nosotros, es porque no importa lo que tengamos o lo que no tengamos, lo que tenemos es lo que Dios sabe que debemos tener, y Dios sabe lo que es bueno, mejor que nosotros. Ahora, entender esa verdad en la práctica no es tan fácil. Por eso algunos hermanos, como Santiago, va a hablar a las iglesias acerca de esto, y lo va a decir de una forma, digamos, bastante contundente. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y es un texto muy fuerte. De hecho, yo podría haberlo leído con un poco más de énfasis, que es el versículo 4, oh almas adúlteras. Y en el fondo estaba atacando nuestra infidelidad ante un Dios que es absolutamente fiel, pero nosotros no. ¿Por qué no? Y ese es el punto. Y yo leyendo este devocional me quedé pegado en una palabra que es pasiones, que está en el versículo 1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y el sentido de esto es que el texto está hablando a la iglesia, a los hermanos, a nosotros. No está hablando al mundo. Porque podemos decir: ¿de dónde vienen vuestras guerras? Y pensamos en el mundo, cómo la gente se traiciona, engaña, roba, mata, y guerra, precisamente. No está hablando de eso. Está hablando a la iglesia. Y la palabra guerra en el idioma original es la misma que se usa para polémica, ¿ya? Está hablando esa idea de estas divisiones. Y dice que vienen de nuestras pasiones, o básicamente de los deseos de placeres. Y podríamos nombrarlos en 3. El versículo 2, cuando dice codiciáis. Y está hablando de que muchas veces lo que nosotros deseamos es tener algo que no tenemos. Y la pregunta es: si no lo tienes, ¿por qué Dios no te lo ha dado? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Y la respuesta... Ahora, todas estas preguntas son retóricas. Y aquí la pregunta también que hago yo también es retórica. Es porque Dios sabe que no lo necesitas. Es más, Dios considera que es muy probable que si tú lo tengas, te haga desviar del amor de Él, te haga ir por algún otro camino. Por eso no lo tienes. O no es el tiempo de que lo tengas. Confía en el Señor, esa fe práctica. La otra sección es cuando dice: ardéis de envidia.
Entonces, el primero es desear algo que no tengo, ahora es desear lo que otro tiene. Y eso ya me pone en una situación de conflicto con mi hermano. Y teniendo la idea anterior, uniéndola al amor de Dios, ese en el que Cristo nos dijo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y nosotros a eso le ponemos envidia. Sí, yo sé lo que dice el Señor, pero yo quiero lo de mi hermano, o me gustaría tener, o ser como él, o lo que sea, al punto de que comienzo a entrar en un conflicto en mi propio ser, en mi interior, al luchar por estas cosas, y eso ya debería ser una advertencia. Y si no resuelvo el tema en la fe, voy a terminar pensando mal, y estoy tratando de ser suave, contra mi hermano. Puedo llegar hasta el odio. Después dice, versículo 3, acerca de pedir, que pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí está hablando de tener cosas para tener placer en esas cosas. Y eso, de partida, eso es idolatría. ¿Y cómo sabe uno eso? Bueno, lo dice en el versículo 4, cuando dice, nos trata de adúlteros o infieles, en el fondo es idólatras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y no está hablando tanto en sí, habla también de tener amigos del mundo y guiarse por esas amistades más que la palabra de Dios, sino que desear las cosas del mundo, las cosas que nos parecen buenas del mundo. Y de hecho hay muchas cosas en el mundo que son buenas. Pero como dije, muy probablemente el Señor considera que en este momento no son buenas para nosotros, por eso no las tenemos. Pero yo las deseo, yo quiero eso. Al punto de que mi vida empieza a girar en torno a eso, más que la palabra de Dios. Y si me levanto un día y digo, ya tengo que leer la palabra de Dios, el pastor siempre dice que tenemos que leer la palabra todos los días, la leo apurado, porque quiero salir de eso para poder seguir con ese anhelo que tengo de esas cosas. Ni siquiera estoy escuchando la voz de Dios. Estoy apagando al Espíritu. Estoy cayendo en una serie de pecados que ni siquiera me doy cuenta. Y lo triste del tema es que eso afecta a mi relación con los hermanos en la iglesia, tu relación con los hermanos. Y al punto de ni siquiera considerarlos, por ejemplo, en las oraciones. ¿Por cuántos hermanos de la iglesia oras tú todos los días? O mira la lista y dice... Y empieza a pensar, bueno, yo por este hermano nunca he orado. ¿Te has preguntado por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué no has orado nunca por ese hermano? O puede que estés en conflicto con un hermano, que algo que haya hecho un hermano te haya enojado. Y puedes preguntarte también por qué me enojé con ese hermano. A lo mejor dañó mi ego, mis placeres, lo que yo quería, me lo negó, o me hizo ver algo que yo no quería, etcétera. En este mismo contexto, otra vez caemos en lo mismo. Y la pregunta es, ¿y estás orando por ese hermano? No para que Dios cambie ese hermano necesariamente, sino para que tu corazón ame a ese hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es solo por eso, porque es lo que el Señor quiere, que lo ames como Él te ama. No es que el hermano, y le ponemos puros peros. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es fuerte la frase, pero cierta. Y este texto es duro, pero es necesario. Y es un buen texto para darle un par de vueltas, ver la lista de hermanos de la iglesia, ver mi corazón para ver cómo está con respecto a ti, con respecto a cualquier otro hermano, y también para ver qué es lo que realmente estoy deseando, qué cosas estoy poniendo primero en mi corazón, qué es lo que más quiero yo ahora, qué es lo que más quiero en esta semana o en este año. ¿Qué tiene que ver eso con el Señor? Entonces estoy mal. Pero si está todo en el Señor, gracias Señor porque has obrado en mi corazón y me has mostrado lo que Santiago nos está hablando el día de hoy. Esa es nuestra meta hoy, ¿sí? Dios te bendiga.